Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa de día sábado que dedicamos habitualmente a cuestiones que no sean contingentes, del tipo que sean, que me parezcan que puedan ser entretenidas para ustedes, informativas, ilustrativas, rememorativas, etcétera. Y ayer haciendo el programa me pareció que al final les dije que podía ser, iba a ser, que podía ser un tema, uno que he llamado el suicidio de las naciones. Y me explico de inmediato a qué me refiero con eso. Me refiero a decisiones tomadas ya sea por un grupo pequeño, por una asamblea o por el pueblo en su conjunto, que llevan a un terrible desastre muy rápidamente. No estoy hablando acá de una decisión equivocada que madura en sus consecuencias negativas a lo largo del tiempo, sino que estoy hablando de algo que se produce más o menos inmediatamente. Ahí, eso le da cierta razón de ser a la palabra suicidio, que es una muerte pronta una vez que alguien toma esa decisión. Son decisiones entonces que llevan a desastre. Ahora, naturalmente que esto es una metáfora solamente porque el suicidio de una persona es un acto voluntario. Alguien quiere terminar con su vida. Las sociedades no cometen suicidio porque quieran terminar con su existencia, sino que al contrario creen que la decisión que están tomando los va a llevar a un nivel más elevado de existencia, va a ser beneficiosa. La llama uno suicidio retrospectivamente mirando desde fuera por las consecuencias. Lo hace también porque se pudo haber evitado esa opción, así como un suicida puede evitar apretar el gatillo, digamos. Pero no hay, por supuesto, en la colectividad no estamos pretendiendo ni por un momento decir que en algún momento dado las sociedades como colectivos deciden quitarse la vida. No. Pero pueden tomar decisiones que significan tampoco quitarse la vida, sino un desastre muy grande. Es una metáfora solamente, pero es una metáfora interesante porque pone de relieve de una forma muy desnuda el hecho de que quienes toman decisiones, sea una asamblea, una camarilla, un autócrata, el pueblo en su conjunto, pueden y habitualmente cometen errores gravísimos que cuestan sumamente caro. Y los que cometen estos suicidios creen, repito, lo contrario, que están dando un salto al paraíso, están dando un salto al abismo. La cuestión que uno tiene que preguntarse como fundamento de estas decisiones tomadas por pequeñas agrupaciones de la élite o por un emperador o por una asamblea popular, está lo mismo. La pregunta es, ¿qué lleva a estos errores tan colosales? Y la respuesta a eso, en primer lugar, es que solo se sabe que son errores colosales cuando se convirtieron en tal cosa, no antes. Eso está en la naturaleza de todo error, el que no parece tal antes de cometerse. Nadie comete un error adrede, salvo que sea, no sé. ¿Qué lleva entonces a no examinar suficientemente bien una opción que en un momento dado se presenta y que es la que va a conducir al desastre? ¿Qué pasa con la razón de cualquiera de estos agentes históricos, grupos pequeños, grandes? La respuesta a eso, bueno, es complicada, pero yo aquí no estoy para hacer academia, ni mucho menos, y estar un año hablando de un tema y buscándole toda la derivada y los matices, porque no. Así que yo me voy a lo grueso, al ABC del asunto. En esto, como en muchos asuntos, en esto como en decisiones incluso personales, no tienen nada que ver con la suerte de una sociedad, y que llevan a error. Lo que sucede normalmente no es que falle la razón, que se calculó mal. Eso ocurre en ciertas situaciones muy acotadas. Por ejemplo, en una partida de ajedrez. Normalmente usted, si la pierde, es porque cometió un error de cálculo. No porque le vino un arrebato emocional. Simplemente calculó mal una variante. Se olvidó de una trampa que había en esa apertura, cosas como esa. Es un error
químicamente puro derivado de una falta en el raciocinio. No fue suficientemente profundo, omitió una continuación, no vio una pieza que estaba como escondida atrás de las otras. Los errores a los que me refiero tienen que ver con aquellos cometidos por causa de que la razón no es que se equivoque, sino que no está presente, casi no cumple un papel. Y eso sucede cuando las pasiones lo invaden, lo arrebatan y lo dominan todo. Esto le ocurre a los individuos, normalmente, pero también le ocurre a las sociedades porque cuando uno dice sociedades, en el caso en que se tiene que tomar una decisión, la cosa se limita mucho, ya no es la sociedad, sino que es el grupo o la persona, incluso a veces, el grupo de individuos que está en ese lugar del tiempo y el espacio con la tarea de decidir algo. Es un grupo pequeño y es un grupo no de entidades del espacio exterior, sino que son individuos, personas de carne y hueso, con agendas, con pasiones. Y a veces esas pasiones los arrebatan a todos. A veces esas pasiones, uno o dos individuos se las contagian al resto. Y el grupo, entonces, pierde sus capacidades de raciocinio. Y en general los grupos los pierden con mucha más facilidad que un individuo. Esto ha sido estudiado muchísimo. El primero que hizo un estudio de esto se llamaba Gustave Le Bon y escribió un libro bastante famoso en su momento, ahora ya seguramente nadie lo lee, que se llama Psicología de las Masas. De hecho, hay políticos, vendedores de pomada, que hacen uso instrumentalmente del conocimiento de que las masas son fácilmente llevadas a determinadas decisiones, a determinadas conclusiones, a, qué sé yo, a linchar a alguien o a adorar a alguien por las más nimias circunstancias y motivos, porque, saben estas personas, una vez que alguien está en medio de una masa, sobre todo una masa que no es meramente un agregado de personas que casualmente se están encontrando en una encrucijada, sino que una masa que se ha congregado para lo mismo, por la misma razón, es muy fácil que se produzcan unas verdaderas oleadas emocionales que capturan a todo el mundo. Y hay muchas personas que han escrito sobre estas materias, que han escrito en su calidad de participantes de una masa y han contado cómo en un momento se sorprendieron a sí mismos dando saltos y avivando algo que nunca pensaron hacer. Estas pasiones no necesariamente son arrebatos del momento, pueden serlo. Otras veces son pasiones más estables, estados emocionales duraderos, como es, por ejemplo, el odio, que yo creo que de los estados emocionales posibles el ser humano es el más duradero. La admiración o el amor, que no es tan duradero, pero puede ser duradero. El miedo, que puede ser duradero, de hecho suele ser duradero. No confundamos miedo con pánico, con terror, que son instancias emocionales más breves, más punzantes, más intensas, pero que duran menos tiempo. El miedo a una circunstancia, el miedo a una situación, puede durar mucho tiempo. Hay gente, y usted quizás conozca algunos, que han vivido toda la vida en el miedo. Miedo a perder la pega, miedo a que los abandone el cónyuge, miedo a que les vaya mal, siempre, miedo a que les vaya mal en un trabajo, miedo a que les vaya mal en una prueba. Viven en el miedo. Hay una psicología, hay ciertas personas que tienen una psicología que gira, orbita alrededor del miedo. Hay infinitos ejemplos históricos de el efecto de estas pasiones, ya sea duraderas, permanentes o momentáneas. Y yo voy a ponerle unos ejemplos de los dos tipos, históricas, que han sido estudiadas profusamente y que llevaron a decisiones brutalmente equivocadas y ruinosas. Ustedes recordarán que en junio, finales de junio de 1914, el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, que se llamaba Franz Ferdinand, Francisco Fernando, y su esposa Sofía visitaron Sarajevo, una visita
que les había advertido más de alguien que no hiciera, porque la situación en Sarajevo era candente, políticamente hablando. Pero fueron a unas maniobras militares, después tenían pensado ir a otras actividades, qué sé yo. Y como ustedes saben, en Sarajevo fueron asesinados por un extremista llamado Gavrilo Princip, que era un elemento capturado por una organización que creo que se llamaba La Mano Negra, que era de Serbia, un reino con el cual el Imperio Austrohúngaro tenía serios problemas. Pero eso ya es otra historia. El hecho es que matan a Fernando y a su señora Sofía. El tipo hizo, así es la historia de curiosa, normalmente es tan difícil acertarle a alguien. Aquí hizo 2 disparos, una bala para Francisco Fernando, otra para Sofía, y las 2 resultaron fatales. Muere la pareja. Gran conmoción en Europa. Francisco Fernando era heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, nada menos. Quien estaba en ese momento en el trono era su tío, si no me equivoco. No sé si era su hijo o su sobrino, pero era familiar y era el que iba a heredar el trono. Estaba ahí José, el último emperador del Imperio Austrohúngaro. Entonces, bueno, los círculos del poder del Imperio Austrohúngaro hacía rato que tenían una enorme inquina, un enorme odio, una enorme desconfianza y un enorme miedo a Serbia, un reino que estaba al sur del Imperio Austrohúngaro, en los Balcanes, y que promovía permanentemente la hostilidad contra el Imperio Austrohúngaro, promovía la causa paneslava. Algunos círculos de poder en Serbia pensaban en la Gran Serbia, y esto significaba un problema para el Imperio Austrohúngaro porque dentro de ese imperio había muchas nacionalidades distintas, había muchos eslavos. Entonces era un elemento disolvente este reino serbio, que era muy puntudo, que había participado en los años anteriores en por lo menos 3 guerras en los Balcanes, ya sea contra los turcos o con otros vecinos. Y se les había acumulado una tremenda sensación de que si el Imperio Austrohúngaro quería evitar la decadencia que ya estaba viviendo, si quería seguir jugando un papel importante en el concierto de las potencias mundiales, si quería terminar de una buena vez con estos peligros que emergían de estos círculos paneslávicos en Serbia, tenía que terminar con Serbia, tenía que dar un castigo. Y entonces se les presenta esto del asesinato por un serbio, y probablemente conectado con estos grupos serbios, y quizás con todo el Estado serbio. Y entonces pensaron, esta es la nuestra. Todo el odio, todo el miedo que se había acumulado contra Serbia, lo llevó a la decisión de que había que hacer una operación militar contra Serbia. En otras palabras, los dominó la pasión del odio y del miedo. Porque si hubiera esas pasiones estado fuera de la ecuación, no habrían decidido tal cosa. De hecho, Francisco Fernando, esta persona que iba a heredar el trono pero que fue asesinado, entre otras cosas fue asesinado él y no algún otro miembro de la corte, porque Francisco Fernando, que no era nada de leso, tenía claro que una guerra no podía llevar a ninguna parte. Era un tipo razonador, no era muy querido en los círculos del poder, ni por el pueblo, no era un tipo con un carácter muy agradable, aunque amaba mucho a su familia. Sus últimas palabras, de hecho en el coche donde estaba agonizando, murió un poco en 1 minuto o 2, cuando vio a su mujer herida de muerte también le dijo: no te mueras, Sofía, piensa en nuestros hijos. Eso fue lo último que alcanzó a decir. Pero no era un hombre muy querido, no era un hombre muy querido con nadie, porque tenía, aparte de un carácter desagradable, difícil, tenía este defecto intolerable, imbancable, que se llama inteligencia. Y él ya había dicho alguna vez, expresamente, ok, vamos a la guerra con Serbia, ¿y después qué? ¿Qué va a pasar con los rusos, que son eslavos y que se sienten aliados y cercanos a Serbia por esto de la cosa paneslávica? ¿Qué va a pasar con los franceses, o con los ingleses, o con Rusia?
En fin, pensémoslo un poquito. Era un hombre que de llegar al trono, de haber estado en el trono ya, no habría sido arrastrado a la guerra como fue arrastrado a la corte el emperador que estaba, José. O sea, había toda clase de razones para no ir a la guerra. Desde luego, el Imperio Austrohúngaro estaba mal preparado para una guerra. De hecho, entre el momento en que deciden intervenir en Serbia y el momento en que intervienen finalmente, pasó cerca de un mes. Si lo hubieran hecho rápido, si en una operación de castigo por el crimen de Franz Ferdinand, y en esto están de acuerdo muchos historiadores, si hubieran actuado con velocidad, el mundo habría entendido, el mundo de esa época, que no se podía permitir que a una cabeza por coronar se le asesinara así nomás, y los serbios estaban jodiendo hacía mucho rato todo el mundo, eran un pueblo francamente que nadie quería mucho, un pueblo conflictivo, como esas personas conflictivas que todo el mundo está esperando que alguien le dé una lección. Si hubiera actuado rápido, pero la cosa se demoraba, no hacían las cosas a tiempo, los soldados estaban en los campos de su familia, porque era la época de la siembra, la cosecha o alguna cosa por el día. La cosecha debe haber sido, porque estamos ya hablando del verano en Europa. Entonces, pasó esta ventanita de oportunidad en que el mundo habría comprendido la acción del Imperio Austrohúngaro. Pero en fin, no vamos a entrar a la historia de cómo empezó a desarrollarse la política y la diplomacia en ese mes, antes que estallara la guerra, en casi un mes después, un poquito más de un mes, en agosto. Una guerra mundial, una guerra en que ya estaba metido no solo el Imperio Austrohúngaro y Serbia, sino que entraron a la pelea los rusos, los alemanes, los franceses y los ingleses. Por eso que se llama Guerra Mundial. ¿Y qué pasaba con Alemania? Que era como el socio natural de Austria, del Imperio Austrohúngaro. En Alemania hacía rato que también en ellos, en los círculos de poder, porque era un imperio que tenía eso sí un parlamento. El parlamento era importante, pero en materia de relaciones exteriores el que tenía, digamos, el poder era el emperador, que era Guillermo II. Un tipo muy atrabiliario, muy vacilante, muy complicado, que no ayudó a que las cosas salieran bien. Alemania se sentía cercada. Alemania era presa de otra pasión también, el miedo. Veían a Rusia que se estaba recuperando rápidamente de su derrota en la guerra con Japón en 1905, que estaban haciendo crecer su ejército, que estaban modernizándolo, que se estaban rearmando, que estaban tendiendo líneas de ferrocarril hacia Alemania, lo que implicaba una movilización muy rápida de las tropas, y tenían la sensación que cada año que pasaba era un año favorable para los rusos. Los rusos no podían hacer sino crecer en poder, considerando además lo enorme de su población, y que por lo tanto postergar las cosas era malo para Alemania. También se sentían cercados por Francia, porque Francia estaba en alianza con Rusia. Y Francia a su vez se había aliado con Rusia en su momento, porque a su vez Francia tenía miedo de Alemania. Alemania, que era una potencia que crecía, y crecía no solo militarmente, sino industrialmente, lo cual a su vez le produjo miedo a Inglaterra, el Imperio Británico, que había cómodamente sido el poder dominante del mundo desde más o menos mitad del siglo, antes incluso, pero todo el siglo XIX, diría yo, y lo que estaba corrido del XX. El gran imperio comercial, su flota que dominaba todos los océanos, sus colonias por todos lados, nunca se ocultaba el sol en el Imperio Británico. Y sin embargo veían año a año cómo el comercio alemán los empezaba a echar a un lado. Los productos alemanes eran en muchos casos mejores, más modernos, más al día. Estaban desplazándolos comercialmente. Temieron que de seguir las cosas así, Alemania los iba a convertir en un segundón tarde o temprano. Un poco lo que pasa ahora entre Estados Unidos y China. Miedo entonces. Les muestro al tiro un libro en que habla mucho, el libro está entero dedicado a eso, a contarnos el cómo se sentían y qué decisiones se tomaban y qué conciliábulos existían en el Imperio Alemán
por esto de sentirse rodeados. Y es este libro que se llama precisamente Anillo de Acero. Alemania y Austria-Hungría en la Primera Guerra Mundial, de Alexander Watson. Dice aquí, en la contraportada, para los poderes centrales, o sea, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Alemán, la Primera Guerra Mundial partió con grandes esperanzas una emoción, para una victoria fácil. Pero esta confianza se evaporó cuando falló el ataque a Francia, cuando los ejércitos de Austria-Hungría sufrieron derrotas catastróficas, no estaban preparados, como les decía, y así sucesivamente. Aquí dice, en este libro se cuenta la guerra desde la perspectiva de los perdedores, pero no solo de los líderes de Berlín y Viena, sino del pueblo de la Europa Central. Bueno, visto esto, estando predominando esta pasión en el Imperio Alemán, cuando ocurrió esta situación con el Imperio Austrohúngaro, que eran sus socios naturales, que tenían una alianza, hubo un tremendo ir y venir de diplomáticos de un lado a otro. Toda Europa estaba repleta de diplomáticos corriendo de un lado a otro. Y en el caso de estos corre-ve y dile entre Alemania y el Imperio Austrohúngaro, en un momento dado, esto es un tema famoso de los historiadores de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Alemán le dio un cheque en blanco al Imperio Austrohúngaro en lo que respecta a su tratamiento de Serbia. Y eso fue decisivo. Porque entonces los austrohúngaros, el Imperio Austrohúngaro se sintió apoyado por Alemania, ellos sabían que Alemania era el más fuerte de los dos socios, para seguir adelante con esta lentísima marcha de caracol para atacar a Serbia. Y en vista de eso se fueron produciendo concatenadamente fenómenos de otra clase. Los rusos movilizaron sus tropas. Al movilizar los rusos las tropas, los alemanes hicieron lo mismo, los franceses hicieron lo mismo. En esa época, en esos años, dada la logística existente, cómo funcionaban los ejércitos, todos los teóricos de la guerra y los estrategas tenían claro que el factor movilización era esencial. Movilización, es decir, el proceso que lleva a una sociedad a poner a sus ejércitos en condición de combatir. O sea, trasladarlos a las áreas donde va a haber guerra o donde va a haber combates, trasladar los depósitos de municiones, de armas, de víveres, establecer la logística, los hospitales, o por lo menos, los hospitales pueden llegar después, pero por lo menos llevar las tropas a los lugares, a los teatros de operaciones, y llevarlos ordenadamente, desplegarlos en los sitios que los altos mandos han estado estudiando por años. Aquí vamos a instalar tropas en una línea defensiva, acá vamos a poner esto, lo demás allá, en este lugar se van a concentrar tales divisiones. El despliegue estratégico requiere mover cosas de un lado para otro, esa es la movilización. Entonces en esa época se pensaba, con razón, que el que se demoraba en movilizarse es como en el ajedrez, el que se demora en desarrollar sus piezas, las deja en su lugar o casi no las mueve, entonces naturalmente el otro que ya movió la suya le va a dar mate o le va a destruir su dispositivo fácilmente. Antes de continuar con esto, amigos, permítanme entrar a mi primer bloque comercial, que lo inicio con esto, estimados. Lof, un exquisito vino de una viña de boutique que produce muy poco pero de gran calidad y que yo les recomiendo fervorosamente. Un muy buen vino que usted... Vinos de autor lo llaman estos vinos especiales, que no es una cosa hecha como hecha a máquina, millones de botellas, no. Esto es limitado, cuidadoso, exquisito, y es del Valle del Maipo. Usted lo puede pedir en la dirección que aparece a mi izquierda, a su derecha en su pantalla, señora, señor, como decían en el fútbol. Y eso sí, tiene que pedir por lo menos 6 botellas, una caja de 6 botellas, por menos no pueden ir desde la viña a su casa para llevarle una botellita o dos, simplemente no sale a cuentas. Se arruinaría la viña si hiciera eso. 6 botellas, pero como les digo siempre y les recuerdo, uno no toma vino una sola vez. Si uno es un bebedor de vino
seguramente toma todos los días o cada 2 días, en el almuerzo, la comida, qué sé yo, y por lo tanto hay que tener un número de botellas. Así es que no tiene nada de especial y de complicado el pedir 6 botellitas. Muy rico vino, lo voy a dejar aquí para que me mire todo el rato la botella. Las botellas lo miran a uno. Y para los que tienen una empresa, especialmente los que tienen una empresa situada en un recinto fácilmente accesible, por ejemplo una casa que se ha convertido en empresa, la arriendan, la compraron, una casa de 2 pisos, qué sé yo, que está en un barrio residencial, pero que también tiene posibilidades de que haya una empresa, ¿no es cierto? Hay muchas empresas así. Esas son las más fáciles de robar, de asaltar. Y usted llega al otro día y se encuentra con que no hay nada. Se robaron los computadores. Lo peor no son los computadores en sí, las bases de datos, los datos que usted tenía, todo. Para que esto no le pase, para que usted duerma tranquilo, que no le va a ocurrir, póngase en contacto con B2B Tech. B2B Tech. B2B Tech, estimados amigos, para que le ponga todo un aparataje electrónico, cámara, etcétera, y eso no ocurra. Y ahora para las pymes, puede que esta empresa que está en una casa sea una pyme, muy probablemente. Otra cosa que vale la pena. Kame, una empresa, Kame.cl, ahí está, una empresa chilena de informática que ha desarrollado sistemas de gestión especialmente diseñados para las pymes. Especialmente diseñados. Ni más ni menos de lo que usted necesita. Programas accesibles, fáciles de usar, que le van a permitir evitarse multitud de problemas, sobre todo estas pymes tan chiquititas que no tienen un contador especial, no tienen todo un personal administrativo, el dueño mismo maneja las cosas con una libreta cebosa y un lápiz de mina. Entonces pasan problemas, no sabe lo que tiene en la bodega, le pueden robar, desaparecen las cosas, no sabe lo que vendió, no se acuerda cuándo hay que pagar los impuestos, las contribuciones, el IVA, las cotizaciones. Póngase en manos de Kame y le va a dar este sistema de gestión con planes que van, porque se arrienda este programa, desde 15 UF al año, un poquito más de una UF al mes, y usted tiene un sistema de gestión hecho a la medida. Y bueno, les voy a mostrar ahora. A ver, esta ya me la comí, pero esta está llenita. Bonboni, esta empresita familiar que hace unos exquisitos bombones que les voy a mostrar con fórmulas o recetas serbias que se remontan a cuando llegó el chocolate a los Balcanes. Y son, aquí está medio desordenado porque yo moví la caja, naturalmente vienen más ordenados, los bombones, todos distintos como ustedes pueden ver, todos con un relleno, y si ustedes me lo permiten, el chocolate blanco tiene un gusto muy especial. No me reten por comer en el programa como hizo una persona. Ténganme paciencia. Después continúo con el resto de mis sponsors. Estábamos entonces en que el Imperio Alemán le entregó un cheque en blanco. No le puso condiciones, no le dijo, mire, ustedes ya pasó la vieja, ustedes debieron haber actuado a la semana, a más tardar. Se les pasó la vieja, ya es muy tarde. ¿Cuáles son sus planes de campaña? ¿Tienen algún plan detallado de movilización y de despliegue estratégico para atacar a los serbios? ¿Cuáles son sus objetivos de guerra? ¿Pretenden simplemente entrar un poco en el territorio como para cobrarle una indemnización por la muerte de Francisco Fernando o llegar hasta la capital que estaba muy cerca de la frontera y luego retirarse? ¿Cuál es su objetivo político? ¿Cómo lo piensan hacer? Nada, le dieron un cheque en blanco. Y ese cheque en blanco ayudó, no fue el único factor, a que se fueran desarrollando los demás elementos que yo he mencionado, la movilización. Y ahí le empezaron a entrar fuertes dudas a todo el mundo. El zar Alejandro, el último zar de Rusia, también entró en esta payasada por una emoción, el deseo de mantener el prestigio y credibilidad del Imperio ruso, de su dinastía, los Romanov, que habían sido derrotados en
1905 por los japoneses, nada menos. Entonces, ya habían sufrido aparentemente una cierta humillación cuando el Imperio Austrohúngaro precisamente convirtió a Sarajevo ya en parte del Imperio Austrohúngaro en vez de ser un mandato por la retirada de los turcos. Bueno, pero esa es otra historia muy larga. Se sentían humillados, sentían que los habían ninguneado. Entonces sentía puro sentimiento, ustedes sentían que tenían que ponerse en una postura más varonil, más militar, más bélica, más. Entonces empezó a movilizar sus tropas. Entonces los alemanes empezaron a movilizar las suyas por el tema de que el que se atrasa pierde. Y así la cosa. ¿Y a qué condujeron estas emociones? Condujeron al desplome del Imperio Austrohúngaro y al desplome del Imperio Alemán. Todas las partes, cuando uno estudia minuciosamente, como yo creo que lo he hecho y lo sigo haciendo, porque hay millones de libros sobre la Primera Guerra Mundial, sobre los más distintos aspectos, si las partes hubiesen usado solo la razón, pero ¿cuándo se usa solo la razón, no? Cuando hubieran dejado de lado esto del miedo, o del orgullo, o del deseo de prestigio, o hubieran pensado más las movidas que estaban haciendo, cómo es esto de dar un cheque en blanco. ¿Qué van a hacer estos gallos con el cheque? ¿Qué cifra van a poner en el cheque en blanco? No habría habido guerra. No habría habido guerra, sencillamente. Algunos dicen, no, habría habido guerra igual, siguiendo otro sendero. ¿Cómo poder saberlo? No sabemos de las guerras que no se han producido. Si miramos hacia el pasado, vamos a ver un montón de guerras que se produjeron tan a la vista. Entonces uno puede escarbarse las causas y todo eso. Pero también, con un poquito de imaginación, uno puede descubrir encrucijadas en que pudo haber una guerra y no hubo una guerra. Porque las partes se comportaron más racionalmente. De hecho, la Primera Guerra Mundial fue precedida por varias crisis internacionales, bastante serias, quizás más serias incluso que el asesinato del archiduque, Francisco Fernando. Pero fueron resueltas porque imperó la razón y la diplomacia, y no hubo guerra. Bueno, se puede esto debatir de mil maneras y insistir en que de todas formas las cosas estaban dadas para una guerra es posible, pero como mínimo uno puede decir que cuando impera la razón, hay una buena probabilidad de parar las cosas, y cuando impera la pasión, hay una buena probabilidad de que una sociedad, o en este caso, dos imperios, cometan suicidio. Después tenemos otro caso, donde ya no observamos una élite político-militar, como era la del Imperio Austrohúngaro y la del Imperio Alemán, que está por largo tiempo bajo el dominio del miedo al crecimiento del poder del otro, o molesto por como le pasaba al Imperio Austrohúngaro con Serbia, molesto por las conductas agresivas, por las campañas anti-Imperio Austrohúngaro. No, hay otras oportunidades en que este suicidio se comete en un momento, es más parecido a un suicidio, se comete en un momento dado. Y el ejemplo que les voy a dar es uno que conozco bastante bien. Porque en el conflicto que suscitó, no solo lo he estudiado como amante de la historia, sino que tengo estas relaciones familiares para tener alguna especie de contacto con esa guerra, la guerra franco-prusiana de 1870. Bueno, el hecho es que entre el imperio francés, que en ese momento era el imperio de Napoleón III, y el creciente poderío de Prusia, todavía no era un imperio Prusia, estamos hablando de Prusia, que era uno de los estados, el más grande y más potente que había en esa gran cantidad de estados, principados, ciudades libres, etcétera, que era lo que sería Alemania algún día, lo que sería el imperio alemán, pero que todavía no lo era. Pero que Prusia estaba creciendo, ya había derrotado a los austríacos en la guerra de 1866, había derrotado a los daneses un poquito antes, estaba mostrando su poderío, sus ambiciones, y Francia, que se sentía el poder principal, y era el poder principal de la Europa continental, empezó
a ponerse saltón con este crecimiento de Prusia, y había una atmósfera ya de molestia, de sospechas, de dudas con esta Prusia que crecía. Y de hecho Napoleón III, al ver la derrota del Imperio Austrohúngaro en 1866, que fue muy rápida, en parte por la superioridad militar prusiana, que tenía un ejército mucho más organizado, con un alto mando, que era una institución que no existía en ningún otro ejército del mundo hasta ese momento. Un alto mando, es decir, un grupo de altos oficiales que habían estado no solo en el momento de la guerra, sino que mucho antes, estudiando planes de guerra y distintos tipos de escenarios militares, y viendo en detalle cómo en tal cual caso se desplegarían las tropas, por qué direcciones avanzarían, cuál sería el objetivo, etc. Un alto mando donde, en el caso prusiano, iban a dar los más brillantes oficiales, eran convocados. Entonces tenía un cerebro el ejército austríaco que el ejército prusiano que el ejército austríaco no tenía. Fuera de eso, el ejército prusiano, como les he contado por lo menos un par de veces, tenía una superioridad técnica en el armamento de sus soldados. Tenían el rifle de Dreyse, de aguja, mucho más rápido para hacer disparos por minuto. Podía hacer más disparos por minuto que el arma que usaban los austríacos, que era un mosquete. Esas armas largas que se cargan por la boca, un proceso largo, no más de 3 disparos por minuto o 2 disparos por minuto con un tirador experto. Los otros, tirados de guata en el suelo, o sea, cubierto, podían cargar con el cerrojo mucho más rápido, un cartucho tras otro. Tenía más alcance ese rifle. Bueno, había una superioridad técnica. En fin, el hecho es que aplastaron al Imperio Austrohúngaro. Entonces Napoleón III, que no era nada de eso tampoco, se empezó a preocupar. Trató de hacer cambios. Trató de modernizar el ejército francés, que estaba un poco descansando los laureles de sus guerras exitosas en Algeria contra tribus nada más. Un ejército muy indisciplinado, lo he contado, los Groñar, que eran unos tipos, reclamón, el tipo típico que en vez de no da pelota a las órdenes o que las obedece de mal gusto, echando la talla, ese tipo de gente. Compárenlo con los alemanes disciplinados. Trató de modernizar las cosas. Napoleón III hizo desarrollar, como les he contado, un rifle aún mejor que el alemán, el Chassepot. Hizo desarrollar o llevó a la fabricación de la mitrailleuse, etc. Pero eso fue todo lo que logró hacer. No logró organizar mejor su ejército, no logró aumentar el número de tropas, que era inferior al de Prusia, no logró reorganizarlo, no logró nada de lo realmente importante. Solo el rifle Chassepot. Eso fue lo único nuevo. No desarrolló un alto mando. Las tropas francesas, eventualmente, cuando la guerra se produjo, yo les he contado, no tenían ni siquiera planos, mapas, de su propio territorio. La cosa de los mapas es esencial, especialmente en esos tiempos. Era esencial saber exactamente cómo era el terreno, dónde hay una loma, dónde hay una quebrada, qué distancia entre tal punto y otro, cuáles lugares se pueden usar como reductos defensivos, cuáles son los más adecuados para poner la artillería. No tenían nada. No tenían tampoco ningún objetivo político. Y esta sensación de que no tenían nada estaba presente en la mente de Napoleón III y de toda yo diría, básicamente los círculos de poder de la corte del emperador. Pero por eventos que no voy a detallar, porque no vienen a cuento en este programa, hubo una sesión de la Asamblea del Parlamento, tenía Parlamento ese imperio. ¿Y qué pasó? Y aquí viene el suicidio. Este Parlamento estaba discutiendo la situación generada por un telegrama medio fabricado que había mandado Bismarck, provocativo en el fondo. Bismarck sí quería una guerra y él sí tenía claro los objetivos que perseguía, la unificación de Alemania. Pero se estaba discutiendo, no se llegaba a ninguna resolución. Seguramente en la mente, en el espíritu de todos los que estaban ahí, o casi todo, estaba flotando el fantasma de que no estaba Francia preparada, que no había otra cosa que
sospechas, dudas, molestias, incluso inquina contra los prusianos, pero no había nada más que pudiera sostener una decisión de ninguna clase. Y aquí viene el suicidio. Se empiezan a juntar el pueblo de París, o gran parte de él, en las afueras del recinto de la asamblea, empiezan a entrar, empiezan a presionar, y esa masa empieza a gritar: a Berlín, a Berlín. O sea, hagamos la guerra, ocupemos Prusia, lleguemos hasta su capital, que era Berlín. A Berlín, en medio de una gran pasión. Y esa pasión contagió, o atemorizó, o las dos cosas, a los miembros razonables de esa asamblea que no tenían ningún interés en llevar a Francia a una guerra contra un enemigo que sabían que tenía más tropas en primer lugar, que tenía la experiencia de la guerra contra otro ejército formal como era el del Imperio Austrohúngaro, que los había derrotado rápidamente. Tenían todas las dudas del mundo. Pero es ahí que estaba la gente del pueblo de París gritando a Berlín, y o se contagiaron, o tuvieron miedo, o las dos cosas, y cayeron en esa situación que todos conocemos incluso personalmente, en que a veces el miedo y el deseo de terminar con el miedo haciendo algo nos lleva a saltar al abismo. Y Francia fue a la guerra y sufrió una derrota espantosa. Déjenme ver otro bloque de mis auspiciadores y continúo con este apasionante tema de cómo se suicidan las naciones, a veces un poco como en cámara lenta, por élites que mantienen un estado de miedo, de pasión, de inquina, qué sé yo, por años, y que les obnubila el pensamiento, o por eventos como este que les cuento, que ocurrió en París en 1870. Ahora les quiero recordar, estimados amigos, la Academia de Música Gigena, que ofrece cursos online para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, a todo el mundo, en las siguientes disciplinas: canto popular y lírico, teclado, sea piano y órgano, lo que sea, bajo eléctrico, guitarra acústica y eléctrica, y educación de la voz hablada, no para quien quiera cantar, sino para quien habla. Yo necesitaría ese curso porque cada vez que termino el programa termino con la garganta así. Los cursos son online, y esto los hace, como he dicho, para otros cursos también muy potentes. Uno no tiene distracciones, no hay otras personas alrededor de uno, no hay ruido, qué sé yo, uno está concentrado frente al computador donde está recibiendo el curso, y por lo tanto son mucho más eficientes. ¿Cómo contratar un curso? Entre a gigenaproducciones.com. Ahí están viendo los datos, me parece. gigenaproducciones.com. El propietario, el mentor, el espíritu de esta academia es don Patricio Aracena Gigena, y nos cuenta que fueron sus padres los que desde niño lo impulsaron a la música, cultivaron los talentos que tenía Patricio, lo pusieron desde niño a estudiar piano en el conservatorio de la Escuela de Bellas Artes en Viña, etcétera, etcétera. Un hombre que se dedicó desde niño a la música, tiene un enorme amor a la música. ¿Quién no ama la música? Pero más todavía si uno toca un instrumento, ¿no? Es así. Y él les ofrece estos cursos entonces en su academia. Les recuerdo, amigos, Miclimo, una empresa chilena de climatización que ha ganado premios. Su sitio web es miclimo.com. Instala dispositivos que ofrecen la climatización que usted quiera, cuando quiera. El mismo aparato le da aire fresco, con mayor o menor intensidad, con mayor o menor temperatura, con mayor o menor velocidad del ventilador interno que tiene, filtra el aire, funciona con electricidad, gasta muy poco, está conectado a internet, no hay ruido, no hay peligro, no hay malos olores, es la perfección. Usted lo usa en verano, lo usa en invierno, las temperaturas que quiera, cuando quiera y de inmediato. Y si usted vive en el sur, aún está vigente la promoción de los 60 días de prueba. Usted compra el o los aparatos, y si por algún motivo usted decide no quedarse con ellos, usted los devuelve y le devuelven el dinero. Y finalmente, recordemos la Academia de
el espacioajedrez.com, que es una academia, espacioajedrez.com, donde usted puede adquirir, y dije academia entre paréntesis porque el propietario, el que creó este sitio, ha ofrecido y está ofreciendo, y de hecho está celebrando en este momento unos cursos de ajedrez para niños, para adultos, son muy interesantes. Yo conozco un niño, a Enzo, que está en uno de esos cursos, tan feliz. Pero mientras tanto usted, mientras se inician otros cursos y quizás usted quiera participar, él vende la caja con el tablero, con las piezas, con un estupendo manual para niños que lo tenía por ahí, para que aprendan a jugar si no saben, o los adultos que no sepan. Viene con 3 licencias para entrar a espacioajedrez.com. También está el reloj digital para jugar con tiempo como debe ser, y también le trae 3 licencias. Todo lo que les he dicho sobre las bondades del ajedrez para mantener en buen funcionamiento la mente y sobre todo formar la de los niños, no las voy a repetir. espacioajedrez.com. Y bueno, podría darles más ejemplos, quizás menos vistosos, quizás el suicidio no fue tan suicidio, quizás el desastre no fue tan desastroso, la metida de pata no fue tan profunda, pero parece haber un momento en toda sociedad que llega a una encrucijada en que las pasiones, que siempre, por lo demás, en toda circunstancia, siempre pesan más que los raciocinios. En esas encrucijadas, esas pasiones, precisamente porque la sociedad está en una encrucijada, primero, las pasiones son más potentes, y segundo, sus efectos pueden ser más catastróficos. Porque en años tranquilos una sociedad se puede equivocar. Voy a poner un ejemplo, tómenlo ustedes como quieran. Una sociedad se puede equivocar y elige de presidente o elige de no sé qué cosa a alguien que es un torpe y comete algunos errores, pero no pasarán cosas. Pero en momentos cruciales en que se deciden cosas vitales y las pasiones están a flor de piel, esa elección hecha con pasiones puede llevar, y a menudo lleva, a esa sociedad a pasarla muy mal después. Parece haber un momento en la psiquis de los individuos, de los colectivos, en que la pasión y al mismo tiempo la confusión ante las múltiples posibilidades se hace intolerable. Se convierte en un peso. Todos hemos vivido esa experiencia en alguna situación en que es tal las dificultades que significa vivir día a día con un peso encima, alguna situación crítica que no se resuelve, que llega un momento en que deseamos que pase cualquier cosa con tal que eso termine. Ya que se declare la guerra, pero al fin qué alivio. Ese sentimiento, dicho sea de paso, se ha visto en muchas sociedades cuando efectivamente ocurre eso, se declara una guerra y todos dicen, bueno, ya terrible, pero por lo menos ya no estoy en esta incertidumbre que si iba a haber, que si no iba a haber. No se puede tolerar. Los seres humanos no somos capaces de tolerar estados anímicos potentes por mucho rato. Los seres humanos nos desequilibramos, perdemos el control muy fácilmente. Los seres humanos, como los gatos, estamos hechos para vivir en estado de, no sé si de reposo, pero sí de rutina. La rutina es aquello que no exige ningún esfuerzo de acomodo nuevo, y toda entidad viviente busca gastar el mínimo de energía. Esto es una variante, podríamos decir, de la ley de entropía. Si se pueden hacer dos cosas, una de manera fácil y una difícil, se elige siempre la más fácil, donde haya menos gasto energético. La rutina permite que uno ni piense en lo que está haciendo. No estamos hechos para sostener largo rato una crisis, un estado pasional, una dificultad, la necesidad de pensar seriamente en qué es lo que hay que hacer. Se nos hace intolerable. Y entonces saltamos al abismo muchas veces. O sea, tiramos la ficha a la mesa a ver qué pasa. Esperamos que no sea el abismo, pero a menudo suele ser, porque de todas las posibilidades en la vida, igual que en la ruleta, de todos los posibles outcomes o resultados de las cosas, solo uno entre muchos es el que nos favorece y muchos son los que nos perjudican. Así que siempre lo más probable es que no ganemos en la ruleta, y lo más probable es que nuestro salto al vacío sea exactamente eso, un salto al vacío. Incluso se podría decir, y lo estaba explorando ahora antes de hacer este programa, si no hay acaso no solo un deseo de apartarse de este peso, de una vez por todas terminar con la incertidumbre, sino que hay también, aparte de eso, un deseo profundo, oscuro, inconsciente de autodestrucción. Un deseo de terminar con todo.
que forma parte también de los mecanismos que conducen a algunas personas a suicidarse, no solo para evadir un problema que no lo pueden resolver, que ya no dan más, sino además está ahí, ha estado siempre, un deseo de autodestrucción que encuentra su oportunidad. Y me faltaba un último ejemplo para darles acerca de oportunidades en que es un colectivo que en un momento dado, no en un proceso largo, decide algo desastroso. Y ocurrió en la famosa guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta, en el año 415. La guerra estaba más o menos, un poquito, llevaba un poco más de la mitad de lo que duró. No se había llegado a ninguna parte, no se había llegado a ninguna decisión, ni Esparta ni Atenas eran vencedores, se hacían daño mutuamente. Y en un momento a alguien se le ocurrió que podía armar a Atenas una enorme expedición para ir a Sicilia, en la mitad del Mediterráneo. Acá está Grecia, por acá está Sicilia, a participar en asuntos políticos internos con la idea de sacar algunos beneficios que pudieran ayudarlos a ganar puntos de ventaja con respecto a Esparta. O porque si no, es Esparta la que iba a ganar esos puntos. Y hubo una discusión en una asamblea popular. Y los que se opusieron a eso, un señor Nicias, por ejemplo, dio toda clase de razones para demostrar que era un salto al vacío. Que todo lo que le prometían algunos en Sicilia, que los llamaban, vengan para acá a ayudarnos a hacer esta guerra, hay una enorme fortuna que los está esperando. Nada de eso era cierto. Pero empezó a apoderarse de esa asamblea la retórica de un personaje que quería ir, que se llamaba Alcibíades, un personaje que resulta bastante nefasto en la historia de Atenas. Y se empezó a desatar las emociones. Y ese día, en esa asamblea, en ese momento, en esas horas, Atenas decide ir a Sicilia, arman una enorme flota, mandan un ejército inmenso y quedó la crema. Perdieron todo. Todos sus soldados fueron en una campaña que duró 2 años, hasta el 413. Perdieron toda la flota, cientos de trirremes, miles de soldados muertos, miles de soldados esclavizados y, ironías tristes de la historia, Nicias, que no había querido que se hiciese esa campaña, lo nombraron jefe de la operación y pereció. Mientras que Alcibíades, que había promovido esa operación, apenas había empezado la campaña en Sicilia, lo llamaron de vuelta a Atenas y se salvó del desastre. Pero Atenas no se salvó del desastre. Pocos años después de esta enorme sangría que significó la campaña en Sicilia, Atenas fue derrotada totalmente por Esparta. Desastres como estos, ocurridos por decisiones, a veces de un momento, en medio de las pasiones, está lleno la historia de ejemplos terribles. Así es que, y termino el programa a propósito de Escopeta diciéndole a usted, o preguntándole a usted, ¿qué va a pasar en Estados Unidos? Yo creo que ya hoy sábado, cuando ustedes vean el programa, este asunto va a estar prácticamente decidido. Trump insiste en que todavía tiene una opción, insiste en que le robaron la elección, que hubo fraude, va a ir a las cortes, está armando un escándalo tremendo. Yo creo que simplemente perdió los cabales Trump. No creo, sí que hubo algunos fraudes por ahí y por allá, no creo que hayan sido tan masivos como cambiar el resultado de una elección en que participaron algo así como 120 millones de personas. No me parece, no está en proporción. ¿Qué clase de fraude podría, producir cambios de millones de votos? Se me hace difícil imaginarlo. Y según una persona que suele hacerme pronósticos basado en una fuente que él tiene, muy curiosa, que no se las voy a contar qué es lo que es o en qué consiste, me vaticina, entre otras cosas que relacionadas con Chile que no les he contado y no les voy a contar, que va a haber una guerra civil en Estados Unidos. Yo no creo, pero si la hubiera, no me parecería tan raro, alguna forma de guerra civil. No piensen en la guerra civil de 1863, porque el país está tan dividido y tan mitimota dividido, y tantas pasiones, que por lo menos yo imagino que van a haber conflictos importantes, que por lo menos vamos a ver cosas bastante feas. Si no una guerra civil, algo que se parece un poco siquiera a eso. Espero equivocarme, pero el problema es que está la condición que hemos estado hablando todo este rato, la pasión desatada, las pasiones de unos y otros. Y cuando se desatan las pasiones políticas,
como conversábamos hace un programa atrás, me parece, son las más divisivas, son las que dividen más a la gente, son las que generan las rupturas de familia, las separaciones de amigos, los conflictos adentro del hogar. Y cuando se desata la guerra civil, son de lo peor. Son peores que las guerras entre naciones. Peores. Porque como decía Anatole France, en las guerras civiles los bandos al menos saben por qué están peleando. Y como saben, o creen saber, y por lo tanto tienen una pasión, tienen un compromiso emocional con el asunto, llevan las cosas mucho más lejos que un soldado común y corriente, al que reclutaron para ir a una guerra sin tener idea por qué, sin saber nada del enemigo. Bueno, esto es mucho peor. Espero que no ocurra, por supuesto. Espero que no haya ninguna guerra, ningún problema, que en el mundo nos demos todos la mano, que todos trabajemos cooperativamente, que no nos robemos uno a otro, no nos matemos uno a otro, cooperemos, produzcamos riqueza. El mundo está al borde de una explosión de riqueza como ustedes no se imaginan. No le echemos a perder, vivamos en paz. No quiero guerras por ningún lado. Pero no puedo dejar de observar las cosas tal como son. Y he visto que las naciones, los grupos, así como las personas, a veces se suicidan. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Creo que no me queda nada por mostrarles. Espero que tengan un buen fin de semana. Y será hasta mañana con Álvaro Salas. No me están acompañando suficiente. Estamos llegando cuando más a las 15.000 visitas después de muchos días. Y en esas condiciones muy pronto vamos a tener que poner fin a ese programa dominical. Yo no los quiero obligar. Pero sé que muchos de ustedes ni siquiera lo han visto una vez, entonces no saben si les va a gustar o no. Por lo menos véanlo una vez. Si no les gusta, me parece bien que no lo vean más. Pero si les gusta, síganlo viendo. Cosa de yo tener claro de que si el programa no tiene más visitas es porque no gustó. Y está bien. Uno no tiene por qué, digamos, aceptarle a todas. Pero que no me quede la idea de que hay personas que simplemente no quisieron. Entren 10 minutos que sea y vean qué tal, si les tinca. Y me cuentan. Y si tienen alguna idea para hacer un mejor programa con Álvaro, o para no hacer programas con Álvaro, o para hacer programas, no sé, o ninguno más los domingos, díganme. Y eso sería todo, estimados amigos. Que lo pasen bien.